Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de papel y hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. Vamos a hablar un poco de qué trata este virus, sobre todo cómo se contagia, cómo se propaga y también cómo se previene, sobre todo para el tema de los estudios de tatuaje y los artistas. ¡Vamos a por ello! Como la situación actual está siendo un poco compleja y corren muchos rumores y fake news, he decidido hacer un pequeño vídeo informativo para todos aquellos artistas o aficionados a los tatuajes y también quienes tengáis curiosidad sobre este virus y queráis estar más informados de cómo prevenirlo. Todo ello, eso sí, con información directa de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por supuesto. El mejor consejo que os puedo dar primeramente es que os informéis en la página de la OMS, que son la máxima autoridad en estos temas y a quienes debemos de hacer caso. Y sobre todo, ignorar páginas de dudosa confianza o de terceros, así como publicaciones fake de Facebook, Twitter y cualquier artículo que no esté directamente enlazado con la web de la OMS y del gobierno de vuestro país. Primero vamos a hablar sobre qué es el COVID-19 o como es más conocido, el coronavirus, cómo prevenir contagios y sobre todo al final del vídeo, si eres tatuador o te vas a tatuar, cómo prevenir riesgos innecesarios y también contestaré a las preguntas más frecuentes que soléis y sobre todo podéis hacernos. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019, pero el coronavirus ya llevaba tiempo existiendo. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, o conocido como MERS, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. Un nuevo COVID es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y por lo tanto no tenemos aún vacunas para luchar contra ello de forma efectiva y se deben movilizar los recursos de gobiernos y virología para conseguir dicha vacuna. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, conocido como la transmisión zoonótica. De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SARS se transmitió de la civeta al ser humano y que se han producido transmisión del MERS del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no han infectado al ser humano por el momento. Esas infecciones suelen provocar como consecuencia fiebre y síntomas respiratorios, tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves causan neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, incluso la muerte en sujetos de riesgo. Los sujetos de riesgo son personas mayores de 65 años, personas con inmunoinsuficiencia o con enfermedades que generan vulnerabilidad y trastornos agravados. Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto de gotículas respiratorias, más que por el aire. Es decir, se transmite por personas que tosan o estornuden, lo que provoca la mencionada gotícula, que son partículas de saliva que quedan impregnadas en las superficies o en el aire en la habitación que estemos, con un radio de 1 metro. 3 pies. También si utilizamos las manos para protegernos al toser impregnándolas de saliva, podemos extender el virus en superficies y que los restos del virus entren en contacto directo con otras personas. Al compartir mobiliario, pomos de puerta, barras de metro, pasamanos, de ahí que hablemos cómo evitar la propagación y seamos muy serios con ello. Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y la respiratoria, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar como hemos visto en los medios, siempre utilizando el codo para ello, y la cocción completa de la carne y los huevos a la hora de comer. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos, evitando contacto directo como estrechar manos o
dar besos como hacemos por ejemplo aquí en España. La mayoría de las personas que se infectan y tienen una condición de salud normal sufren una enfermedad leve y se recuperan sin mayores contratiempos, pero el problema con este tipo de virus no es que a nosotros nos afecte si estamos dentro de este rango de personas. Nos infectamos y lo pasamos, ya que como he dicho lo superaríamos sin más problemas que una gripe o una neumonía normal en el peor de los casos. El problema que hay es que aunque nosotros nos infectemos y podamos superarlo, podemos a su vez infectar a otros que sí que estén dentro de la categoría de sujetos de riesgo y provocar en otras personas graves problemas de salud. Así que es aconsejable ser muy serios con la higiene, no solo por nuestra seguridad, sino por la de nuestra familia, amigos y el resto de la población. Pasemos a los consejos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos de base de alcohol o con agua y jabón. Y hazlo a conciencia, tómate tu tiempo en hacerlo. Es importante no realizar este proceso con prisas y malamente. ¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos y evitamos el contagio como la propagación. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo de papel desechable, es decir, los famosos Kleenex. Tíralo inmediatamente a la basura y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos y el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si estornudas o toses al aire, las gotículas, que son las transmisoras del virus, quedan esparcidas en el aire y pueden ser respiradas por otra persona. También si toses o estornudes cubriéndote las manos, puedes contaminar los objetos o las personas a las que toques después, por lo que es mejor utilizar siempre la manga. Mantente al menos a 1 metro para conocer la medida aproximada. Os recomendaría que sepáis siempre que son 3 pies de distancia entre tú y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden o tengan fiebre principalmente. Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID-19 tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus, ya que como hemos dicho es a través de estas gotículas como se propaga y quedan temporalmente suspendidas en el aire. Es necesario que seas muy consciente de no tocarte estas zonas sensibles al contagio, como las manos, ya que podemos habernos infectado de alguna superficie o a su vez infectar a otros y a otras personas o superficies. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si te tocas los ojos, la nariz o la boca, con las manos contaminadas puedes transferir el virus de la superficie a ti mismo. Si estás en las zonas afectadas por la infección, el consejo de la OMS es el siguiente: permanecer en casa si empiezas a encontrarte mal, aunque se trate de síntomas leves como cefalea y rinorrea leve hasta que te recuperes del todo. ¿Por qué? Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerte a ti y a otras personas de posibles infecciones por el virus del COVID-19 u otros. Si tienes fiebre, tos y dificultad respiratoria, busca rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. Llama con antelación e informa a tu médico sobre cualquier viaje que hayas realizado recientemente o cualquier contacto que hayas mantenido con viajeros o posibles personas contagiadas. ¿Por qué? Llamar con antelación permitirá actuar rápidamente en el centro de salud adecuado. Esto ayudará también a prevenir la propagación del virus de COVID-19 y otros virus semejantes. Ahora vamos a hablar sobre las mascarillas, porque el miedo colectivo en muchos lugares se ha apoderado de las personas. Están arrasando supermercados de alimentación y comprando mascarillas como si fuera el fin del mundo, y no lo es. Sobre los supermercados no hace falta que compréis como si se fuera a terminar la comida. Una pandemia vírica no implica desabastecimiento de comida. Tened un poco de lógica y raciocinio. No confundáis las cosas. Incluso permaneciendo en cuarentena en casa podemos conseguir servicios de comida. Los supermercados no van a quedarse sin alimentos o productos de primera necesidad como pueda ser el papel higiénico. Tened calma, ya ha habido brotes de coronavirus y de gripe A y de SARS, y con las precauciones y un poco de responsabilidad ciudadana podemos solucionarlo sin que sea el apocalipsis. No os volváis locos.
Si estás sano, solo necesitas llevar mascarilla si atiendes a alguien en quien se sospeche que tiene la infección del coronavirus. En nuestro caso, como tatuadores, ante los acontecimientos que están sucediendo actualmente, os recomiendo que utilicéis la mascarilla siempre que entréis en cabina a tatuar a clientes que cumplan con estos síntomas o exista la menor sospecha de infección o contagio. Lleva también mascarilla si tienes tos o estornudos. Es de pura lógica, y muchos países asiáticos llevan décadas utilizando este método para resfriados o alergias. Si tienes tos o estornudas y crees que te has acatarrado o algo, como no podemos saberlo al 100%, es mejor utilizar mascarilla de forma preventiva para no infectar a los demás. Es fácil pensar que tenéis un simple constipado y luego resulta que era algo peor, pero incluso con un simple constipado merece la pena prevenir, así que mejor prevenir que curar. Las mascarillas son más para evitar contagiar nosotros a los demás que por evitar contagiarnos a nosotros. Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Aquí es donde el higiénico sanitario es totalmente imprescindible y por lo que siempre os digo y os recomiendo que es súper importantísimo realizarlo. Debéis conocer bien la forma de mantener todo desinfectado y lavaros las manos. Tengo en el canal un vídeo sobre el lavado de manos y os animo a que lo miréis. Lo dejaré al final de este vídeo para que esté linkeado. Tanto si sois artistas como si no, ya que os muestro la forma más efectiva de proceder en el lavado, os puede resultar de gran ayuda. Así que os animo también a que lo compartáis. Si necesitas llevar una mascarilla, aprende a usarla y eliminarla correctamente. Esto juega un papel muy importante, así que vamos a ver cómo se hace. Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos con un pequeño desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón antes de hacerlo. Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilices las mascarillas de un solo uso bajo ninguna circunstancia. En el caso de los tatuadores, sea un tatuaje de 5 minutos o de 4 horas, no reutilices nunca la mascarilla, pero nunca. Para quitarte la mascarilla, quítatela por detrás, no toques la parte delantera de la mascarilla, deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado o cubo y lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, como ya hemos dicho repetidas veces. Bien, una vez comentado todos estos puntos, os quiero dar consejos a los artistas, como también a los clientes. Consejos e información sobre cómo afecta el coronavirus en los estudios de tatuaje y al final de la sección también habrá preguntas y respuestas con respecto a todo esto. Primeramente, no deberíamos tener miedo y estar bien informados de cómo tratar con la situación y prevenir los riesgos innecesarios es primordial. Como consejo, te diré que se acabó saludar a clientes con manos o besos en la medida de lo posible. Aunque en algunos pueda parecer de muy mala educación, como pasa en España, explicad al cliente que estamos previniendo y que es más seguro seguir las normativas de la OMS, ya que estamos ante una situación excepcional y muy especial. Seguidamente, tened claros los pasos a seguir en la cabina. Mantened todo protegido y desinfectado en todo momento. Tratad de informar a los clientes que es preferible que se limiten a venir solos o con un solo acompañante y siempre y cuando no tengan los síntomas de tos, estornudos o fiebre. A la hora de trabajar, siguiendo los pasos que hemos mencionado para utilizar la mascarilla, preparad la mesa de trabajo con calma y utilizadla con cada cliente que tatuéis en caso de necesitarlo. Que os recuerdo, síntomas como tos y estornudos, y aquí no incluyo fiebre porque ya deberíais de saber por el higiénico sanitario que con fiebre no se tatúa nunca a ninguna persona. Pero el resto de los síntomas sí es necesario que utilicéis mascarilla. Y no la reutilicéis, soy muy pesado, pero es muy importante no reutilizar las mascarillas bajo ningún concepto. Y esto la OMS lo está repitiendo mucho.
En cuanto a otras prevenciones, seguid los pasos del higiénico sanitario. Lavad manos antes y después de preparar el material o recogerlo. Si necesitáis algún cambio en la mesa de trabajo, evitad hacerlo sin guantes limpios. Pedid ayuda a un compañero del estudio o primero, nuevamente, lavaos las manos con un gel hidroalcohólico o con jabón y agua. Puede ser un incordio, pero es indispensable que sigamos los pasos. Pensad que lo primero es la seguridad nuestra y del cliente. Pensad que no solo estáis protegiendo al cliente, sino también a vosotros, ya que los tatuadores estamos trabajando con una herida abierta, la del cliente, y muy cerca de dichos clientes, por lo que nos pueden contagiar fácilmente si no somos serios con esta prevención. También os recomiendo desinfectar pomos de puertas y baños al completo. Pensad que un cliente puede utilizarlos como hemos dicho. Si tolese utilizando, por ejemplo, las manos en vez del codo, que es lo recomendable, puede dejar nuestro mobiliario infectado con el virus. Así que debemos desinfectar todo lo que entre en contacto con el cliente en el estudio, desde que entra por la puerta hasta que sale. Sobre lavarse las manos, recomiendo utilizar el jabón habitual de desinfección que compramos en nuestro distribuidor de confianza y rematar la faena con el gel hidroalcohólico de secado por fricción. Y no tengáis prisa por realizar el proceso, por tedioso y repetitivo que os parezca. Dadle al lavado de manos un par de minutos de vuestro tiempo, porque es muy importante para evitar el contagio. También os recomiendo utilizar delantales desechables en la medida de lo posible y no reutilizar, aunque ya deberías de saberlo, ningún protector ni funda que esté en contacto con el cliente o el material con el que hemos trabajado. La palabra reutilizar está prohibida para tatuar habitualmente y en este tipo de situaciones muchísimo más. Reutilizar, no. Nuestro trabajo es imposible llevarlo a cabo a distancia, por lo que debemos ser muy serios en realizarlo con estas medidas de prevención. Nuestra salud y la de nuestras familias o conocidos o amigos dependen de que podamos prevenir contagios innecesarios. También comentar a todos aquellos que estáis tatuando de forma ilegal en casas, lo más recomendable es que evitéis tatuar dentro de lo posible si vivís en las zonas afectadas por el virus. Vuestra casa es un entorno menos seguro y controlado que un estudio profesional, y porque vivís en el mismo lugar de trabajo, lo que es doblemente peligroso para vosotros, ya que personas desconocidas entran en vuestra casa continuamente y la probabilidad de contagio aumenta muchísimo. Sí, aún así, entendiendo que todos necesitamos ganarnos el pan y las circunstancias de cada uno son especiales, si seguís trabajando de forma irregular en casa, os recomiendo no solo seguir las instrucciones de prevención que os he comentado anteriormente, sino también aplicar una desinfección general a la habitación que estéis utilizando a modo de cabina, incluyendo suelos, mobiliario, paredes y techo, de forma que evitemos riesgos innecesarios, así como también ventilar la estancia habitualmente. No soy el padre de nadie para decir qué hacer en estos casos de tatuadores en viviendas, pero pensad que es vuestra casa y cualquier descuido que tengáis puede afectar a todos los que vivan en el domicilio de forma directa. Volviendo al COVID-19, os recomiendo que estéis informados a través de la página de la OMS, que os dejaré abajo en el enlace. Es importante que os informéis de todo para que no sucedan incidentes como en los supermercados o la compra compulsiva de mascarillas sin necesidad alguna. Recordad que hoy en día en Internet hay mucho desalmado que se dedica a crear falsas noticias y extender rumores que agravan el miedo en las personas. Debéis informaros, como digo, en páginas 100% confiables y como la de la OMS y vuestro gobierno. Ahora pasamos a las preguntas y respuestas con las dudas que seguro que todos tenemos y que algunos me habéis estado haciendo a través de las redes sociales. ¿Es seguro tatuarse en un estudio profesional? Sí, es totalmente seguro, pero las medidas de desinfección en un estudio profesional, que ya de por sí son altas y un estudio profesional debería mantenerlas desde hace mucho antes que sucediera esta situación, no implica que todos los estudios las sigan. Sin embargo, si tenemos síntomas de estar posiblemente contagiados, os recomiendo que retraséis o canceléis temporalmente vuestras citas con el estudio.
A su vez, en caso de duda de si el estudio es suficientemente profesional, informaros bien del estudio al que acudís y que siga todos los requisitos sanitarios establecidos por la ley. ¿Puedo contagiarme del coronavirus a través de las agujas si me tatúo? No. En un estudio profesional las agujas son estériles y el virus se propaga, como hemos dicho, mediante las gotículas al toser un infectado. El proceso de tatuaje realizado de forma profesional es totalmente seguro en este sentido. ¿Cómo debo actuar en el estudio ante la presencia de múltiples clientes? En caso de estudios con numerosas cabinas de tatuaje y un volumen de clientes grande, evitaremos que el estudio se masifique y reduciremos al mínimo los acompañantes permitidos por cliente, a uno por persona o a ninguno. Si el cliente trae niños, ¿cómo debo actuar? Los niños, al ser un colectivo de fácil transmisión y también de riesgo, se debe informar al cliente que es mejor, si es posible, dentro de lo posible, claro, que los dejen en casa y no los traigan al estudio. ¿Qué debo hacer si mi cliente presenta síntomas? Habla con el cliente, pregúntale por sus síntomas y en caso de que cumpla con los síntomas o exista sospecha de ellos, recomiéndale acudir a un médico y cancela la sesión de tatuaje por prevención. De por sí, una sesión de tatuaje nunca se realiza en una persona enferma, así que es con más razón para retrasar la cita hasta su pronta recuperación. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias por alguien que está tosiendo. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma de la población de riesgo, ancianos, personas inmunodeprimidas, personas con enfermedades de estado vulnerable a contagio vírico, es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen el COVID-19 solo presentan síntomas leves y durante ese proceso pueden a su vez propagar el virus, así que debemos extremar mucho las precauciones. ¿Qué probabilidades hay de que contraiga el COVID-19? El riesgo depende del lugar donde te encuentres y más concretamente de si se está produciendo un brote de COVID-19 en dicho lugar. Para la mayoría de las personas que se encuentran en la mayor parte de los lugares no afectados, el riesgo de contraer esta enfermedad continúa siendo muy bajo. Sin embargo, sabemos que hay ya muchos lugares, ciudades y zonas donde se está propagando intensamente y donde el riesgo de contraerla es más elevado, tanto para las personas que viven en dichos sitios como las que los visitan. Los gobiernos y las autoridades sanitarias están recomendando evitar viajes de ocio y cualquier desplazamiento que no sea totalmente indispensable. Como se ha comprobado en China y en otros países, es posible detener los brotes de COVID-19 y poner fin a su transmisión, pero solo si hacemos caso de los pasos preventivos y evitamos a toda costa aglomeraciones y eventos multitudinarios, fiestas tradicionales, eventos deportivos, conciertos, manifestaciones y cualquier situación donde se agrupen muchas personas. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? No, los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. El COVID-19 está causado por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ello y de nada te ayuda a tomártelos. ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para el COVID-19? Todavía no. Hasta la fecha no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el COVID-19. Sin embargo, los afectados deben acudir al médico para recibir atención sanitaria cuanto antes. Las personas que presenten casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme en todo momento? Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos del COVID-19, sobre todo la tos, los estornudos y la fiebre, o estamos en contacto con posibles infectados, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica en ningún caso, salvo en estas dos situaciones que he mencionado. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación del COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante del COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados, incluida la información preliminar disponible sobre el virus
del COVID-19 en la página de la OMS indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días, por lo que es totalmente recomendable desinfectar las superficies que hayan podido tocar los clientes en el caso de los estudios de tatuaje. Espero que os haya gustado el vídeo, que sobre todo lo compartáis por las redes para que más gente se beneficie de ello. Os dejaré en la caja de información de este vídeo el link a la página de la OMS para que estéis informados de todo con más detalle. Y también os voy a dejar al final de este vídeo linkeado el vídeo de cómo lavarse apropiadamente las manos, que se puede aplicar tanto para tatuaje como para prevenir esto. Espero que vaya bien todo y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!